Mi nombre es Pastor Daniel, y si hace años me hubieran dicho que mi vida se desarrollaría de esta manera, nunca lo hubiera creído. Durante décadas, me dediqué al ministerio. Prediqué el Evangelio con pasión, guié a innumerables almas a Cristo y guié a mi congregación hacia una vida de fe y rectitud. Tuve el privilegio de presenciar transformaciones milagrosas, de ver vidas transformadas por el poder del amor de Dios y de sentir su presencia en cada paso de mi viaje. Me había parado en muchos altares, orando con personas que buscaban la salvación, consolando a los afligidos e instando a las personas a acercarse a Dios antes de que los momentos fugaces de la vida desaparecieran. Siempre supe que la vida es frágil y prediqué sobre su brevedad, recordándole a mi congregación que el mañana no está garantizado, Santiago 4:14. Estuve en funerales, ofreciendo palabras de consuelo a las familias en duelo, asegurándoles que la eternidad es real y que nuestras elecciones en la tierra determinan dónde la pasaremos. Durante años, animé a otros a estar preparados para lo desconocido, sin imaginar nunca que mi propio momento llegaría tan repentinamente. Siempre había sido fuerte, física, emocional y espiritualmente. Mi salud había sido estable y mi energía ilimitada. Pero luego vino la enfermedad. Comenzó con algo insignificante, una tos persistente y una fatiga que no desaparecía. Al principio lo ignoré. Tenía demasiado que hacer, sermones que preparar, personas a las que ministrar, vidas que tocar. Me convencí de que simplemente estaba sobrecargado de trabajo y que no había nada de qué preocuparme. Pero poco a poco la enfermedad fue creciendo. Mi cuerpo se debilitó. Mis fuerzas se desvanecieron. Pronto me encontré incapaz de pararme detrás del púlpito. La iglesia se reunió en oración, mi familia suplicó por curación, pero la enfermedad continuó asolando mi cuerpo. Los médicos hicieron lo mejor que pudieron, pruebas, tratamientos, medicamentos, pero yo podía sentirlo. Mi cuerpo se estaba rindiendo y ya no podía negarlo. Nunca olvidaré el día en que realmente acepté mi destino. Allí estaba yo, acostado en una cama de hospital, con la respiración lenta y el cuerpo frágil e impotente. El pitido de los monitores era el único sonido en la habitación y pude ver la preocupación en los ojos de mi familia. Mi esposa, que siempre había sido el pilar de nuestra fe, estaba sentada a mi lado, tomándome de la mano. Su agarre era fuerte, pero tembloroso. Podía sentir su miedo, aunque hizo todo lo posible por ocultarlo. Mirándola y susurré suavemente, «Está bien. Estoy listo». Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras sacudía la cabeza. «No nos dejarás, Daniel». «Aún no». Pero en lo más profundo de mi espíritu lo sabía. Dios me estaba llamando a casa. La habitación a mi alrededor comenzó a desdibujarse. Las voces de mis seres queridos se fueron alejando, como si fueran ecos que se desvanecen en el olvido. Mi conexión con el mundo físico, con mi cuerpo, pareció desvanecerse. Había pasado mi vida junto a la cama de otros, viéndolos tomar su último aliento. Pero ahora era mi turno. Cerré los ojos y entonces, llegó el momento. Al principio no había nada. Una profunda quietud, un silencio tan profundo que parecía como si el mundo se hubiera detenido. El dolor, la enfermedad, la pesadez de mi cuerpo, todo había desaparecido. Y entonces algo cambió. Tomé conciencia de que ya no estaba confinada a mi cuerpo. Todavía podía escuchar las voces de mi familia, sus sollozos llenaban el espacio a mi alrededor. Todavía podía ver la habitación del hospital, pero ya no estaba en ella, estaba encima de ella, flotando, ingrávida, pero más viva de lo que jamás me había sentido. Miré hacia abajo y vi mi propio cuerpo sin vida, mi pecho quieto, mis ojos cerrados, mi piel pálida. Estaba muerto. Y, sin embargo, no había miedo. En cambio, sentí una abrumadora sensación de amor, una presencia tan poderosa que me envolvió por completo. Una luz, más brillante que cualquier cosa que hubiera visto jamás, comenzó a brillar a mi alrededor, atrayéndome hacia ella. Me sentí atraído por algo más grande. Y entonces, desde dentro de la luz, lo vi a él, a Jesús. Su presencia no se parecía a nada que hubiera experimentado jamás. Prediqué sobre él, lo adoré, le dediqué mi vida. Pero ahora, de pie ante él en su glorioso resplandor, me sentí abrumado. Caí de rodillas ante él, incapaz de estar en presencia de tanta santidad, de tan inmenso amor. Abrí la boca para hablar, para alabar, para confesar mi indignidad, pero antes de que pudiera,
Él me miró con ojos llenos de amor y tristeza. Y luego habló. Has vivido bien, pero hay más que debes ver antes de regresar. Las palabras me golpearon como un rayo. ¿Devolver? Estaba muerto. Mi cuerpo yacía inmóvil en esa cama de hospital. Había sentido que dejaba el mundo atrás. Pensé que había terminado. Pero Jesús me estaba diciendo que volvería. La confusión se arremolinaba en mi mente. ¿Por qué? ¿Qué más podría haber para que yo vea? Sentí una profunda sensación de urgencia creciendo dentro de mí, una comprensión de que todo lo que él estaba a punto de mostrarme era vital, algo que no podía ignorar. Antes de que pudiera formar otro pensamiento, la luz a nuestro alrededor cambió. La calidez de su presencia permaneció, pero el aire mismo cambió. Sabía que algo profundo estaba a punto de desarrollarse, algo que transformaría todo lo que creía sobre el cielo, el infierno y la eternidad. La luz se intensificó, volviéndose más brillante, llenando cada parte de mi ser. No se parecía a ninguna luz terrenal, no era solo iluminación, era vida, poder y amor mismo, envolviéndome como un abrazo. Estaba libre de mi cuerpo. Libre de la enfermedad que me había atormentado. Libre del dolor. En este nuevo reino, me sentí más ligero que nunca. Más vivo, más consciente de lo que jamás había conocido. Todo era más claro, más nítido, más vibrante. Y luego, en ese resplandor divino, apareció de nuevo. Al principio, el brillo era demasiado intenso y mi espíritu luchaba por comprender lo que estaba viendo. Pero poco a poco, a medida que mi visión se adaptaba, lo vi claramente. Jesús Cristo. El mismo Jesús sobre el que había predicado, al que había servido toda mi vida. Pero ahora, por primera vez, me encontraba cara a cara con él. Y una vez más caí de rodillas, abrumado por su presencia. No había otra respuesta posible. Su amor, su autoridad, su poder, todo lo consumía. Lo miré. Su rostro irradiaba luz, amor y autoridad, y sus ojos, esos ojos reflejaban un profundo amor, pero también tristeza. Antes de que pudiera hablar, lo dijo de nuevo. Has vivido bien, pero hay más que debes ver antes de regresar. Esas palabras resonaron en mi alma. ¿De volver? Acababa de dejar este mundo. Había visto mi propio cuerpo sin vida. Había sentido mi espíritu partir. Y, sin embargo, él me estaba diciendo que regresaría. La confusión en mi corazón se hizo más profunda, pero algo se agitó dentro de mí, una sensación de urgencia que me decía que todo lo que él estaba a punto de revelar era fundamental. Esto no fue solo para mí, era por algo más grande. Quería preguntar por qué, pero antes de que pudiera hablar, la luz a nuestro alrededor comenzó a cambiar nuevamente. Mi alma se vio atraída más profundamente hacia algo más allá de la comprensión, más allá del mundo físico. El espacio que nos rodeaba se disolvió, no en la oscuridad, sino en un reino que las palabras no pueden describir. En ese momento, me di cuenta de repente, estaba a punto de presenciar la eternidad en toda su cruda verdad. No solo la radiante gloria del cielo, sino los inimaginables horrores del infierno. La mirada de Jesús permaneció fija en mí, llena de amor, pero ahora, la tristeza invadió su expresión. Entonces comprendí que lo que estaba a punto de presenciar no era solo para mí, sino para el mundo entero. Para aquellos que estaban perdidos, ciegos y engañados haciéndoles creer que tenían más tiempo. Por aquellos que habían elegido sus propios caminos, rechazando la verdad en favor de la mentira. Para los tibios, que se encuentran entre dos mundos, con la esperanza de poder mantener tanto el pecado como a Dios en sus vidas. Estaba a punto de ver la cruda realidad de lo que le esperaba a cada alma. La visión comenzó a desarrollarse y ninguna preparación podría haberme preparado para la intensidad de lo que estaba por venir. La luz a mi alrededor cambió, ya no solo se atenuó, sino que se transformó en algo completamente diferente. La calidez que me había envuelto en la presencia de Jesús se desvaneció, reemplazada por una pesadez abrumadora. Una presencia tan poderosa que parecía presionar contra mí, sofocando el aire con una fuerza antinatural. No era miedo, sino algo mucho más profundo, una aguda conciencia de un horror insondable que parecía impregnar la atmósfera misma. Nunca había conocido el miedo en presencia de Jesús, pero ahora sentí un peso insoportable, como si el aire mismo estuviera empapado de tristeza, agonía y desesperación. Cuando volví los ojos, la antes cegadora luz del cielo se había desvanecido.
Ante mí había una enorme puerta, las puertas del infierno. Estaban más allá de lo que mi mente podía comprender, se elevaban muy alto, mucho más grandes que cualquier estructura en la tierra. Estas puertas no estaban hechas de metal o piedra, pero parecían vivas, pulsando con una energía oscura que resonaba con pura maldad. Más allá de ellos, los sonidos del sufrimiento resonaban en mis oídos, los gemidos atormentados, los llantos interminables. No fue solo dolor lo que escuché sino la desesperanza misma, un sonido que me heló hasta lo más profundo. Estos no eran sonidos de mera angustia, eran los gritos de almas atrapadas en un arrepentimiento eterno, sufriendo sin medida. Quería darme la vuelta para bloquear los ruidos abrumadores, pero algo me retuvo allí. Tuve que presenciar esto. Jesús estaba a mi lado, su rostro grave, sus ojos llenos de un dolor demasiado profundo para comprenderlo por completo. Esperaba ver ira en su expresión, tal vez palabras de juicio y condenación, pero en cambio, todo lo que vi fue dolor. Él habló y su voz llevó el peso de toda la eternidad. Pocos hablan de este lugar, dijo en voz baja, pero es real. Y muchos están aquí, no porque yo los rechacé, sino porque ellos me rechazaron a mí. Casi no podía respirar. Había predicado sobre el infierno, leído las escrituras y advertido a otros sobre su realidad, pero ahora, estando en su mismo umbral, sentí la verdad inquebrantable de su existencia de una manera que las palabras nunca podrían expresar plenamente. Las puertas se abrieron lentamente con un chirrido y una repentina ráfaga de calor surgió. No fue el calor del fuego, fue mucho peor. No era calidez sino una presencia de destrucción sofocante y consumidora que parecía irradiar, envolviendo todo a su paso. Entonces los vi, las almas perdidas. Estaban por todas partes, atrapados en un estado de perpetuo tormento. Vagaron sin rumbo, sus gritos crecían con desesperación, pero nadie les respondió. Una vez habían vivido con poder, fama y riqueza, pero ahora no eran nada. Los rostros de hombres y mujeres se contrajeron con un dolor tan profundo que nunca podría terminar. Clamaron por misericordia, por una oportunidad de deshacer la elección que los había traído aquí. Señor, Señor. Déjame salir. No lo sabía. No creí. No quise rechazarte. Pero no hubo respuesta. Ninguna respuesta. No hay esperanza. Los vi buscando cosas que ya no existían, aferrándose en vano a riquezas, éxito y estatus, aquellas cosas que habían perseguido en la vida, solo para encontrarse al final con las manos vacías. Y entonces aparecieron los demonios. Estas criaturas no eran las figuras grotescas que había visto en pinturas o películas. Eran mucho peores, seres retorcidos y monstruosos llenos de un odio y una malicia incomprensibles. Se movían entre las almas sufrientes, atormentándolas, susurrando mentiras, burlándose de su desesperación. Un alma, de rodillas, clamó a Dios, rogando por otra oportunidad. Vi a un demonio acercarse a él y susurrarle fríamente al oído: «Tuviste tu oportunidad». El alma gritó de desesperación y se desplomó de cara al polvo. Me volví hacia Jesús, con el corazón acelerado. ¿Por qué? ¿Por qué están aquí? Su voz era firme, pero triste. Ellos eligieron esto. Al principio no pude procesar sus palabras. ¿Cómo podría alguien elegir tal destino? Pero habló de nuevo, con un tono cargado de tristeza. Los llamé. Los llamé. Les di tiempo, pero me rechazaron. Ignoraron mi voz. Siguieron sus propios deseos, su propia sabiduría, su propia verdad. Y ahora enfrentan las consecuencias de sus decisiones. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Apenas podía hablar. El horror de todo esto fue abrumador. Y entonces los vi, personas que reconocí, no por su nombre, pero los conocía. Personajes históricos. Líderes. Grandes hombres y mujeres, cuyos nombres alguna vez resonaron con poder, influencia y riqueza. Sin embargo, aquí no eran nada, absolutamente impotentes. Habían rechazado a Dios y elegido sus propios caminos, y ahora no había vuelta atrás. Pero lo que más me sorprendió fueron aquellos que no esperaba ver aquí: pastores, predicadores, líderes de la Iglesia. Hombres y mujeres que alguna vez habían proclamado el nombre de Jesús pero nunca habían entregado realmente sus vidas a Él. Estaban allí, con los rostros contraídos por la conmoción y el arrepentimiento. Gritaron con voces desesperadas: Señor,
Predicamos tu nombre. Construimos iglesias. Enseñamos a tu pueblo. Pero no hubo respuesta. Solo silencio. Entonces, las inquietantes palabras de Jesús en Mateo 7 y 23 resonaron en mi mente: apartaos de mí, nunca os conocí. Mi cuerpo tembló. ¿Cuántas personas se habían creído salvas, solo para encontrarse aquí, en el mismo lugar que aquellos que habían rechazado a Dios de plano? Caí de rodillas, abrumado por el peso de la verdad. Señor, ¿qué se puede hacer? Jesús me miró con profundo amor y tristeza, su voz llena de compasión. Aún hay tiempo para los que están vivos. Pero deben elegir ahora. Me dolía el corazón. Quería apartar la vista de la escena que se desarrollaba ante mí, huir de la verdad de lo que estaba presenciando. Pero sabía que no podía. Tenía que llevar esta verdad conmigo. Demasiadas personas vivían ciegas, actuando como si este lugar no existiera, pero así era. El infierno era real. Y el momento de elegir era ahora. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Al escuchar estas palabras, sentí que mi alma temblaba profundamente. No eran extraños ni individuos sin rostro, eran pastores, evangelistas, feligreses, personas que habían pasado toda su vida creyendo que eran salvas, pero aquí estaban, perdidos. Estos eran los mismos que habían vertido sus corazones en el ministerio, que habían formado congregaciones, dirigido oraciones y dedicado a lo que pensaban que era una vida justa. ¿Cómo podría ser esto? Me volví hacia Jesús, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Señor, ¿cómo pudo pasar esto? Estos hombres y mujeres predicaron tu nombre. Dirigieron tus iglesias, construyeron tus ministerios, se llamaron a sí mismos cristianos, pero ahora están ante ti, rechazados. Jesús, mirándome con una profunda tristeza en sus ojos, habló suavemente. Sabían mi nombre, pero nunca me conocieron verdaderamente. Observé con impotente desesperación cómo estas almas gritaban, dándose cuenta demasiado tarde de la verdad de su situación. Sus gritos resonaron en el silencio de la eternidad, llenos de pesar. Algunos habían sido hipócritas y sus pecados ocultos contrastaban marcadamente con las vidas rectas que predicaban ante sus congregaciones. Detrás de puertas cerradas, vivían en la lujuria, la avaricia y el orgullo, mientras estaban en el púlpito hablando de pureza y santidad. Otros habían torcido las mismas escrituras que alguna vez apreciaron, usando la palabra de Dios para servir a sus propias ambiciones egoístas. Temerosos de confrontar verdades incómodas como el arrepentimiento, la santidad y la obediencia, diluyeron el Evangelio y predicaron solo lo que era popular. Buscaban poder, fama y seguidores en lugar de la verdad que podría liberar a las personas. Habían usado el nombre de Dios para construir imperios, no para atraer gente a su presencia. Los vi llorar amargamente, extendiendo la mano en vano hacia el cielo, con las manos extendidas hacia una oportunidad que nunca llegaría. Se perdió su oportunidad. De repente, Jesús extendió su mano y mi visión cambió dramáticamente. Me encontré mirando a un hombre vestido con finas ropas, arrodillado en agonía, con las manos extendidas hacia algo fuera de su alcance. Era el hombre rico de Lucas 16, el que una vez había vivido en el lujo, ajeno a la eternidad que le esperaba. Había predicado sobre él antes y leído la historia innumerables veces en las Escrituras, pero ahora, en ese momento, lo vi con mis propios ojos. Seguía rogando, todavía rogando por una sola gota de agua para refrescar su lengua, atormentado por las llamas de sus propias elecciones. Recordé las palabras de Lucas 16, 24-26, donde el hombre rico clamó a Abraham: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham respondió: entre nosotros y vosotros hay un gran abismo, de modo que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni los de allá pueden pasar a nosotros. Y allí estaba él, miles de años después, todavía atrapado, todavía perdido, todavía esperando un alivio que nunca llegaría. Vi a otros como él, aquellos que habían vivido en riqueza, comodidad y lujo, sin considerar ni una sola vez la eternidad. Habían buscado el placer antes que la justicia, la riqueza material antes que la fe y el poder antes que la salvación. Y ahora, todo lo que alguna vez apreciaron no era más que polvo,
perdido en las llamas del tormento. Vi políticos, celebridades, líderes poderosos, hombres y mujeres que alguna vez gobernaron naciones, controlaron economías y tuvieron el destino de millones en sus manos. Pero ahora, en este lugar, no tenían poder. No tuvieron influencia. No tenían riqueza. Eran iguales en su tormento, al lado de los mendigos, los marginados y las pobres almas que también habían muerto en el pecado. Al infierno no le importaba su estatus. Al infierno no le importaba lo que habían logrado en la tierra. Al infierno solo le importaba una cosa, si habían aceptado o no a Jesucristo. Y estos, trágicamente, lo habían rechazado. Algunos lo habían negado rotundamente, otros lo habían ignorado y, aún así, otros habían pretendido seguirlo mientras vivían egoístamente para su propio beneficio. Ahora estaban todos juntos, unidos en su sufrimiento eterno. Entonces, me llamó la atención la abrumadora finalidad de todo esto. El infierno no era un estado temporal, fue eterno. No había una segunda oportunidad, ninguna salida, ninguna posibilidad de escapar. Me volví hacia Jesús, con el corazón destrozado y el alma apesadumbrada. Señor, ¿no les queda nada? Sin piedad, no hay salida. Sus ojos, llenos de justicia y tristeza, se encontraron con los míos. Ellos tomaron su decisión. Ahora deben vivir con ello para siempre. El peso de lo que había presenciado era asfixiante. Siempre había sabido que el infierno era real, pero ahora entendía algo mucho más aterrador. El infierno no era un concepto vacío y distante, era un lugar lleno de almas perdidas y la gente seguía llegando allí todos los días. A menos que dieran marcha atrás antes de su último aliento, sería demasiado tarde. La agonía de sus gritos todavía resonaba en mi mente, sus gritos de misericordia quedaban sin respuesta. Y entonces, aún más escalofriante que el mismo infierno, vi algo más. Me volví hacia Jesús, su rostro lleno de tristeza, pero resuelto. Y con un cambio repentino, mi visión se amplió. Ya no estaba simplemente contemplando el infierno, estaba siendo testigo de su influencia en la tierra. Al principio todo parecía normal. Las ciudades estaban bulliciosas, la gente reía y vivía su vida como de costumbre. Pero luego vi lo que otros no pudieron, los demonios, tejiendo sutilmente su influencia, susurrando en los corazones de hombres y mujeres, engañándolos, conduciéndolos por un camino de destrucción. Se movían silenciosamente por los pasillos del poder, los medios de comunicación, la industria del entretenimiento y las aulas. No poseyeron de manera dramática, sino que plantaron semillas de duda, alimentaron mentiras y alejaron a la gente de la verdad. Los vi susurrando a líderes mundiales, celebridades, maestros, personas influyentes y a la persona común en la calle. Tenéis mucho tiempo, les dijeron. Vive tu vida. No hay necesidad de preocuparse por la eternidad en este momento. Otros se llenaron de orgullo, pensando que eran autosuficientes, que podían controlar su propio destino y que Dios era innecesario. Vi a jóvenes perdidos en infinitas distracciones, navegando por las redes sociales, viendo programas en exceso, entregándose a placeres fugaces, sin considerar ni una sola vez sus almas. Vi a quienes estaban en el poder volverse más ciegos, más corruptos y más convencidos de que la moralidad era relativa, que la verdad era lo que ellos decidieran que fuera y que Dios era solo un mito. Y lentamente, las iglesias que alguna vez se mantuvieron firmes comenzaron a alejarse de las Escrituras, más enfocadas en agradar a la sociedad, en abrazar el consuelo, en encajar, que en llamar a la gente al arrepentimiento. Y a pesar de todo, los demonios continuaron su trabajo silencioso y sutil, guiando a millones hacia el ancho camino de la destrucción. Entonces Jesús habló, su voz llena de justicia y de profundo amor. Muchos están en el camino ancho que conduce a la destrucción. Creen que tienen tiempo, pero el tiempo es más corto de lo que creen. En ese instante, vi la realidad de todo. Las almas caían al infierno. Cada momento, cada segundo, más personas eran arrastradas al abismo, completamente inconscientes hasta que era demasiado tarde. Vi a un hombre sentado en su casa, riendo con su familia, disfrutando de una bebida, mirando televisión. En su momento final, sin previo aviso, tomó su último aliento y al instante cayó al pozo. Su risa se convirtió en gritos. Vi a una mujer joven, absorta en su teléfono, desplazándose sin cesar, sin saber que esa noche sería la última. Falleció, dándose cuenta demasiado tarde de la eternidad que había ignorado.
No recibieron ningún aviso ni tiempo para prepararse. En un momento estaban viviendo, al siguiente se habían ido, perdidos para siempre, y nunca habían considerado la eternidad. Las lágrimas llenaron mis ojos cuando me volví hacia Jesús, con la voz temblorosa. Señor, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo pueden salvarse? Su mirada estaba llena de sabiduría infinita, pero el dolor en sus ojos me traspasó hasta lo más profundo. Deben despertar. Deben elegir. Pero mi pueblo debe advertirles. En ese momento lo entendí. El infierno no era simplemente un lugar de castigo, fue la consecuencia eterna de rechazar a Dios, de vivir apartados de Él, de ignorar la verdad hasta que fue demasiado tarde. La mayoría de la gente no cree estar en ese camino. Creen que tienen tiempo, que un Dios amoroso nunca los enviaría al infierno. Pero están ciegos a la verdad de que cada momento que pasan separados de Él los acerca a ese destino eterno. Me sentí abrumado por la gravedad de lo que había visto. Al mundo se le estaba acabando el tiempo y muy pocos se daban cuenta de lo que estaba en juego. Me volví hacia Jesús, con una desesperación en mi corazón como nunca antes. Señor, ¿cómo podemos llegar a ellos? ¿Cómo les hacemos ver? Jesús encontró mi mirada, su voz era a la vez autoritaria y llena de tristeza. Ellos deben elegir, pero tú debes hablar. Asentí, mi alma ardía con urgencia. Sabía que cuando regresara al mundo, no tendría más remedio que hablar, contarles a todos lo que había visto, advertirles, porque demasiadas almas se deslizaban al infierno a cada momento, y a menos que alguien las despertara, a menos que alguien las sacudiera de su sueño, sería demasiado tarde. De repente, todo cambió. La oscuridad, el peso de la desesperación, los gritos de los perdidos, todo desapareció en un instante. Una luz cegadora atravesó el abismo, cálida, poderosa y suave. Sentí que mi ser se elevaba, que se alejaba de los horrores del infierno, como si una mano invisible se hubiera agachado y me hubiera rescatado. El miedo, la tristeza, la desesperanza, todo desapareció. En su lugar había paz, alegría y vida. Cada respiro que tomé se sintió puro, lleno de calidez y alegría. Entonces lo escuché, la música. No era música tal como la conocemos, estaba más allá de la comprensión humana, perfecto y abrumador, lleno de adoración y amor. Pasó por alto mis oídos y llenó mi alma. Sentí lágrimas de alegría al experimentar el sonido más puro, una armonía de voces e instrumentos como nada que jamás hubiera podido imaginar. Ante mí se abrió el cielo. Lo que vi desafió toda descripción. Una ciudad, sí, pero no una ciudad como ninguna que haya conocido. Las calles brillaban con luz y pureza, no reflejando la gloria de Dios, sino convirtiéndose en parte de ella. Los edificios, si es que se les podía llamar edificios, estaban hechos de oro, más transparentes que el vidrio, más brillantes que el sol, y eran un testimonio de la artesanía divina. La luz no procedía del sol ni del fuego, era la presencia misma de Dios mismo iluminando todas las cosas. Abrumado por el asombro, sentí una imperiosa necesidad de caer de rodillas ante la increíble majestad que tenía ante mí. Y entonces los vi, ángeles. Pero estas no eran las figuras gentiles y delicadas que a menudo se pintan en las obras de arte. No, estos ángeles eran seres poderosos, guerreros, mensajeros y sirvientes del Altísimo, que irradiaban la gloria pura e incontenible de su Creador. Algunos de ellos alzaron sus voces en canciones armoniosas, alabanzas que resonaron y reverberaron a través del tejido mismo de la eternidad. Otros se mantuvieron firmes en reverencia y fuerza, sus expresiones exudaban asombro y poder, custodiando este lugar sagrado con solemne dignidad. Y más allá de ellos, a lo lejos, estaban los redimidos. Vestidos de blanco brillante, brillaban con el resplandor celestial que solo podía pertenecer a aquellos que habían sido lavados por la gracia de Dios. Sus rostros eran expresiones de paz serena, alegría profunda y una plenitud que ningún lenguaje humano podría jamás hacer justicia. Mientras los miraba, reconocí algunos rostros, familiares, seres queridos, queridos amigos y compañeros de creencia que habían permanecido firmes en su fe, viviendo para Cristo hasta su último aliento. Sus ojos se encontraron con los míos y, en ese precioso instante, todo se volvió claro. Estaban en casa. Aquí no había arrepentimiento, ni tristeza, ni dolor, ni sentimiento de pérdida. Como se promete en las Escrituras, toda lágrima había sido enjugada, Apocalipsis 21, 4. Y luego, en el corazón mismo de esta magnífica escena, más allá de los ángeles,
más allá de los redimidos, y sobrepasando incluso el esplendor del cielo mismo, estaba el trono de Dios. Aunque no podía contemplarlo completamente, porque su gloria era demasiado grande para que cualquier mortal pudiera comprenderla, sentí su presencia, llenando cada rincón de este reino. Su presencia estaba en todas partes, entretejida en el tejido mismo de todo lo que me rodeaba. A lo largo de mi vida, prediqué acerca de Dios, lo busqué y enseñé a otros acerca de Él. Sin embargo, estando allí en su gloriosa presencia, lo entendí como nunca antes lo había hecho. Este lugar no era solo un destino, era mi hogar y nunca quería irme. Pero entonces Jesús volvió su mirada hacia mí. Sus ojos estaban llenos de amor y de una sensación de urgencia. Debes regresar, dijo. Mi corazón se hizo añicos ante sus palabras. ¿Cómo podría dejar este lugar? ¿Cómo podría regresar al mundo después de experimentar una gloria tan impresionante? Se me llenaron los ojos de lágrimas y le supliqué, Señor, por favor, déjame quedarme. Aquí es donde pertenezco. No quiero volver. Sin embargo, su expresión se mantuvo sin cambios. Tu trabajo no ha terminado, respondió. Esas palabras me impactaron hasta lo más profundo. Todavía había más por hacer, más que decir, más sobre qué advertir a otros, más que contar a quienes aún estaban en la tierra antes de que fuera demasiado tarde. En ese momento, me di cuenta de por qué se me había concedido la visión tanto del infierno como del cielo. Muchos iban en la dirección equivocada, pensando que estaban en el camino correcto. Tuve que advertirles, porque se les estaba acabando el tiempo. Cuanto más asimilaba, más me daba cuenta de que el cielo no era simplemente un lugar, era una realidad diferente a todo lo que jamás había imaginado. En marcado contraste con el tormento y el arrepentimiento que había presenciado en el infierno, el cielo estaba lleno solo de paz, alegría y plenitud. El mismo aire parecía vibrar con amor y pureza, como si el cielo mismo estuviera vivo con la presencia de Dios. No había miedo, ni ansiedad, ni tristeza, solo perfecta unidad con el Creador. Mirando a mi alrededor, vi personas diferentes a las almas perdidas del infierno, aquellas atrapadas en la desesperación y la oscuridad. Aquí todos irradiaban vida, sus rostros brillaban con una alegría y una paz que no se podían expresar con palabras. Sabía que estos eran los redimidos. No eran los más ricos, los más famosos ni los más poderosos según los estándares del mundo. Algunos habían vivido en la pobreza, soportando penurias y sufrimiento en la tierra, pero aquí no les faltaba nada. Otros habían sido pasados por alto, olvidados por la sociedad, descartados por el mundo, pero aquí eran apreciados, honrados y conocidos. Vi a aquellos que habían sido perseguidos por su fe, rechazados e incluso martirizados, y, sin embargo, aquí estaban victoriosos y su recompensa era mayor que cualquier cosa que el mundo pudiera haber ofrecido jamás. Vi misioneros que habían dado todo por el Evangelio, madres que habían orado incesantemente por sus hijos, pastores que se habían mantenido firmes en su fe incluso cuando les costó todo. Estos eran los humildes, los obedientes, los fieles, y sabía que estos eran los que verdaderamente habían confiado en Jesús, habían obedecido su palabra y permanecido fieles hasta el final. Jesús habló, su voz llena de amor y ternura, este es mi pueblo, los que confiaron en mí, obedecieron mis palabras y permanecieron fieles hasta el fin. Volví la mirada, temblando al contemplar el centro del cielo. Más allá de las multitudes de los redimidos, más allá del coro angelical y más allá de la belleza inimaginable de este reino eterno, estaba el trono de Dios. Aunque su gloria era demasiado radiante para que yo pudiera contemplarla plenamente, podía sentirlo. Su presencia impregnó cada centímetro de este reino. Toda mi vida prediqué acerca de Dios, oré a Él, estudié su palabra y dediqué mis días a llevar a otros a Él. Pero ahora, en su presencia, sentí algo más profundo de lo que jamás había conocido. Cada fibra de mi ser anhelaba adorar, caer de bruces, gritar de asombro y asombro. Por esto, esta era la razón. No por la belleza del cielo, no por la ausencia de dolor o tristeza, ni siquiera por las recompensas de una vida fiel, sino por Él, por estar con Él. Me di cuenta de que el cielo no es simplemente una recompensa para los creyentes, es el cumplimiento de aquello para lo que fuimos creados. No es simplemente un lugar de belleza o paz. Es estar en la presencia de Dios por toda la eternidad, nunca más separados de Él. Había visto la agonía del infierno, un lugar donde la gente clamaba a Dios, pero Él no estaba allí.
Y ahora había visto el cumplimiento del cielo, un lugar donde la gente disfruta de su presencia, donde cada anhelo del alma finalmente se satisface y donde la eternidad se pasa en perfecto gozo con aquel que nos creó. Y en ese momento, nunca quise irme. Pero sabía que tenía que hacerlo. Muchos todavía no entendían lo que yo sabía ahora. A menos que fueran advertidos, a menos que recurrieran a Jesús antes de que fuera demasiado tarde, nunca verían este lugar. Allí de pie, con el corazón abrumado por todo lo que había presenciado, el terror del infierno, el gozo indescriptible del cielo, la separación eterna de Dios para los perdidos y la realización eterna para aquellos que permanecían fieles, me di cuenta de algo que trascendía todo lo que había conocido. Era la verdad última de la existencia, algo tan profundo, tan absoluto, que cambió para siempre mi forma de ver la vida. Cada pregunta que había hecho, cada duda con la que había luchado, fue respondida en un instante. Esta era la verdadera realidad, mucho mayor que la vida fugaz que había vivido en la tierra. Cuando me volví hacia Jesús, mi espíritu rebosaba de asombro, gratitud y anhelo. No quería irme. ¿Cómo podría? ¿Cómo podría regresar a un mundo lleno de dolor, sufrimiento y ceguera, después de estar en la presencia de Dios? ¿Cómo podría regresar cuando acababa de ver la perfección del cielo, el cumplimiento del anhelo más profundo de cada alma? Aquí no me faltaba nada. Aquí estaba completo. Aquí estaba yo en casa. Caí de rodillas y me temblaron las manos mientras levantaba el rostro hacia él. Señor, por favor, susurré, mi voz apenas conteniendo las lágrimas. Déjame quedarme. Sus ojos, llenos de infinita sabiduría y amor, se encontraron con los míos. No había ira en su mirada, ni dureza, solo profunda tristeza. No dolor por mí, sino por aquellos que todavía en la tierra no entendían lo que yo sabía ahora. Debes regresar, dijo con voz firme pero suave. Sacudí la cabeza y mi espíritu gritaba desesperado. Señor, ¿cómo puedo regresar después de todo lo que he visto, después de estar en tu presencia? ¿Cómo puedo regresar al mundo y vivir como si nada de esto hubiera sucedido? No viviréis como si esto nunca hubiera sucedido, respondió Jesús, con la voz llena de poder. Les dirás. Les advertirás. Hablarás la verdad, y los que tienen oídos para oír escucharán. Me dolió el espíritu al darme cuenta de la profundidad de sus palabras. Había visto cuántas personas estaban ciegas, cuántas caminaban hacia el infierno sin siquiera darse cuenta. Había sido testigo de almas caer al abismo, sin darse cuenta de que se les había acabado el tiempo. Había visto a los demonios susurrar mentiras, distraer a la gente y convencerla de que tenían todo el tiempo del mundo. Pero se equivocaron. Se les estaba acabando el tiempo y ni siquiera lo sabían. Jesús se acercó, su presencia era innegable. Muchos creen que tienen tiempo, dijo, pero su tiempo es más corto de lo que creen. Deben elegir ahora. Esas palabras me golpearon como un martillo. Pensé en todas las personas que postergaron su salvación, asumiendo que podrían volverse a Dios más tarde, cuando la vida se desacelerara, cuando estuvieran listos. Pensé en aquellos que eran tibios, a caballo entre el mundo y la iglesia, pensando que la obediencia parcial sería suficiente. Pensé en aquellos que habían rechazado a Dios por completo, convencidos de que Él no era real o de que no lo necesitaban. Pero se equivocaron. El tiempo se les acababa y ni siquiera lo sabían. Bajé la cabeza, cargada de comprensión. No tuve más remedio que regresar. Si me quedaba en silencio, si no decía la verdad, se perderían más almas. Más caerían en el infierno, llorando de arrepentimiento cuando ya fuera demasiado tarde. Miré al cielo por última vez y percibí su resplandor, belleza y perfección. Dejé que la paz de este lugar llenara mi alma, sabiendo que un día, cuando llegara mi momento, regresaría para siempre. Entonces, una fuerza poderosa me atrajo hacia atrás, fuerte, implacable, alejándome de la eternidad. Sentí como si me estuvieran arrancando del tejido mismo de la existencia, arrastrado a través del tiempo, el espacio y algo más allá del universo mismo. Intenté aferrarme a la presencia de Dios, al calor del cielo, pero se me escapaba. Volví a sentir dolor, el peso de la carne. Jadeé cuando el aire entró en mis pulmones. Mi cuerpo se enderezó bruscamente mientras volvía a mi forma terrenal. Me rodearon voces, gritos, llantos, conversaciones confusas. Podía escuchar el pitido de las máquinas y las manos frenéticas de los médicos agarrándome.
Está vivo, alguien lloró. Se había ido, pero ha vuelto. Mientras parpadeaba rápidamente, ajustándome a las tenues luces del hospital, vi a mi esposa, con lágrimas corriendo por su rostro mientras se aferraba a mí. Los médicos estaban incrédulos, sin saber cómo explicar lo imposible. Yo había estado muerto. Y ahora había regresado. Pero yo no era el mismo. Había sido testigo de la eternidad y ahora tenía un propósito: advertir al mundo. Demasiados dormían, demasiados estaban ciegos, demasiados pensaban que tenían tiempo. Pero se les estaba acabando el tiempo y yo no permanecería en silencio. Sentada allí, atrapada entre dos mundos, supe que lo que había visto era real. El cielo y el infierno son reales. Dios es real. La eternidad es real. Y todos, lo crean o no, enfrentarán la verdad. Pero para muchos será demasiado tarde.